presentación del informe de política monetaria de marzo de 2018. El presidente Mario Marcel, lo acompañan el gerente de la división de estudio, Alberto Nodón, y el gerente de análisis macroeconómico, Miguel Fuentes. El presidente va a dar lectura a un documento sobre el informe de política monetaria y después queda disponible él para las preguntas. Y por razones de orden, tal como lo hemos hecho en otras ocasiones, por favor, indíquenme quién quiere formular las preguntas para asignarlas. Eso también nos ayuda a una transmisión, según transmitido por streaming, y también para la grabación respectiva. Así que, presidente. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Esta es la primera oportunidad en que ponemos en práctica el conjunto de cambios al esquema, al proceso de política monetaria. Como ustedes saben, ya tuvimos una primera reunión de política monetaria bajo este nuevo esquema, pero en esta oportunidad se junta la reunión de política monetaria con la presentación del IPOM. Entonces, el proceso de discusión del IPOM en esta oportunidad finalizó con la decisión de política monetaria que dimos a conocer ayer por la tarde y que complementamos hoy a las 8:30 con la publicación del informe y con esta conferencia de prensa que, como decía Luis, está siendo transmitida por streaming a través de nuestro sitio web. Por su parte, tanto el IPOM como la reunión de política monetaria de ayer se apoyaron en las cifras revisadas de las cuentas nacionales trimestrales que se publicaron el lunes. Por último, el IPOM incluye por primera vez proyecciones a 3 años. De esta manera hay un set importante de información nueva y en esta conferencia de prensa haremos lo posible por responder a todas sus preguntas al respecto. En los próximos días, junto con el resto de los integrantes del Consejo, haremos presentaciones en distintos puntos del país y a comienzos de abril concurriremos a la Comisión de Hacienda del Senado para responder a las preguntas y comentarios de los senadores. De esta manera, estamos aumentando significativamente la información que entregamos y estableciendo con mayor claridad su relación con las decisiones de política monetaria. Por último, estamos creando instancias más interactivas para explicar nuestro análisis y acciones. Permítame entonces, en relación al IPOM, partir por nuestra visión sobre la política monetaria. En nuestra reunión de ayer decidimos mantener la tasa de política monetaria en 2,5% con el voto unánime de los 4 consejeros presentes. Como ustedes saben, el 5º consejero va a ser don Alberto Nodón, quien va a asumir su cargo probablemente a fines de esta semana o comienzos de la próxima. Esta decisión fue el resultado del proceso de análisis que llevamos a cabo durante las últimas semanas y en el que concluimos que, pese a que la inflación se ubica en un nivel bajo y volverá a descender en los próximos meses, se han reducido los riesgos para su convergencia a 3% en el horizonte de política monetaria. Esto porque la economía muestra un punto de inflexión que permite anticipar un mayor crecimiento para este año y otorga mayor seguridad sobre el proceso de cierre de la brecha de actividad. Por eso esperamos que el estímulo monetario se mantenga en lo venidero para comenzar a reducirse en la medida que las condiciones macroeconómicas vayan consolidando la convergencia de la inflación hacia 3%. En todo caso, la evolución del tipo de cambio hará que en los próximos meses la inflación sea menor que lo previsto en diciembre, situación que el Consejo seguirá monitoreando con especial cuidado, dadas sus potenciales implicancias negativas sobre el proceso de convergencia de la inflación. Ahora pasaré a darles más detalles sobre el análisis que permite llegar a estas conclusiones, partiendo por lo que ha ocurrido con la actividad local en los últimos meses. El cierre de las cuentas nacionales anuales dio como resultado un crecimiento promedio de 1,5% en el 2017, en línea con lo previsto en el IPOM anterior. Sin embargo, también mostró que mientras el desempeño del primer semestre fue peor al estimado con anterioridad, el del segundo semestre superó lo previsto, en particular en la actividad no minera. Por el lado de la demanda interna final, los datos mostraron diferencias menores, destacando que la inversión mostró una recuperación en la última parte de 2017, incluyendo construcción y obras. Así, evaluamos que el cambio de tendencia que tuvo la economía permite proyectar un mayor crecimiento para este año. En el escenario base de este IPOM, se proyecta que la actividad crecerá este año en un rango de entre 3 y 4%. Ahí en la gráfica lo hemos comparado con
las estimaciones que contenían los IPOM anteriores. Es importante notar que en la primera parte del año los registros de crecimiento estarán influidos de modo relevante por la baja base de comparación que dejó la paralización en La Escondida el 2017 y el menor número de días trabajados en los primeros meses del 2017. Estos efectos irán diluyendo durante el año, moderando las tasas de crecimiento. Para el 2019, prevemos que el PIB crecerá en un rango entre 3,25 y 4,25% y en el 2020 lo hará entre 3 y 4%. Con ello, la actividad crecerá por sobre su potencial por varios trimestres, cerrando la brecha de actividad hacia comienzos del 2020, momento en que convergerá hacia su trayectoria tendencial. Por el lado de la demanda interna, estas proyecciones contemplan que el consumo retomará gradualmente mayores tasas de expansión anual, coherentes con el aumento del crecimiento del ingreso nacional. Por el lado de la inversión, tras varios años de contracción en la formación bruta de capital fijo, se prevé que ésta sostenga expansiones superiores a las del PIB durante el próximo trienio. El mayor impulso externo contribuirá a su vez al crecimiento de las exportaciones. La cuenta corriente tendrá déficit de entre 1,5 y 2% del PIB en estos años, valores algo superiores a los de 2017, lo que es coherente con la mayor inversión prevista en el nuevo escenario base. La gradual recuperación de mayores tasas de expansión del PIB se apoya en un escenario externo favorable, una política monetaria claramente expansiva, el fin del ajuste de la inversión minera y habitacional y la ausencia de desbalances macroeconómicos importantes. Estas proyecciones consideran como supuesto de trabajo que en 2018 la economía recibirá un impulso fiscal acorde con lo contemplado para el presupuesto vigente. Desde ahí en adelante se supone que el gasto fiscal seguirá la senda de consolidación fiscal expresada en el último informe de finanzas públicas. Los riesgos en torno a esta proyección de crecimiento están sesgadas al alza. El mayor riesgo positivo se relaciona con la posibilidad de una inversión que crezca más que lo previsto. Esto teniendo en cuenta el favorable escenario externo, la mejora de la confianza de los agentes económicos y los datos de los últimos meses. Este riesgo se matiza en parte porque sigue preocupando el estancamiento que muestra la creación de empleo asalariado privado y el menor dinamismo de los salarios nominales. En lo externo, entre este IPOM y el anterior, el escenario relevante para Chile volvió a mostrar una mejora. Por un lado, los socios comerciales chilenos crecerán este año en torno a 3,8%, superando el promedio de los últimos 5 años. En el mundo desarrollado se han ido consolidando las buenas noticias para la actividad. Al desempeño que mostraba Estados Unidos desde hace ya un tiempo, se han ido sumando mejores cifras en la zona euro y Japón. En el mundo emergente, China tuvo mejores resultados que los previstos en el 2017, pudiendo hasta ahora manejar de buena manera la transición de su estructura económica y las debilidades de su sector financiero. América Latina, que se veía más retrasada en el proceso de recuperación, muestra también mejores indicadores en el margen y se siguen esperando crecimientos mayores para este año. Por otro lado, la evolución de los términos de intercambio también ha mejorado a lo largo de los últimos trimestres. En particular, el precio del cobre, pese a sus vaivenes, se ha sostenido en cifras por sobre $3 la libra por varios meses y en el escenario base se espera que tenga un descenso gradual hacia niveles en torno a su precio a largo plazo, que se sigue estimando en $2,7 la libra. Así, promediará $3,05 por libra el 2018 y $2,95 por libra el 2019, ambos valores por sobre los considerados en diciembre. Las proyecciones para el precio del petróleo también aumentan a $63 y $59 el barril el 2018 y el 2019 respectivamente. Las condiciones financieras externas también se han mantenido favorables, pero al mismo tiempo son una fuente de riesgos para la actividad local. De hecho, estimamos que desde el punto de vista de su impacto en la economía chilena, el balance de riesgos externos está sesgado a la baja. En la medida que se ha ido materializando un escenario más positivo para la actividad mundial, han aumentado los riesgos de una trayectoria de alza de tasas de la Reserva Federal más empinada.
Esto podría darse en respuesta a una alza más rápida de la inflación, originada, por ejemplo, por una demanda interna mucho más dinámica, derivada de la implementación del paquete de estímulo fiscal estadounidense. El deterioro de las condiciones financieras globales que esto causaría podría tener consecuencias especialmente relevantes para aquellas economías emergentes cuya posición fiscal o financiera es menos sólida o que sostienen elevados niveles de endeudamiento. Preocupa la situación de China, pues aún resta por resolver varios desequilibrios en sus mercados. Traspiés en este proceso podrían tener efectos relevantes en los precios de los activos financieros mundiales y de las materias primas. Otra clase de riesgos, también negativos, provienen de la posibilidad de una disputa comercial entre Estados Unidos y otros países que, más allá de sus consecuencias de corto plazo, afecte negativamente el crecimiento tendencial de la economía mundial y de la chilena. Por último, durante los últimos meses, la inflación anual del IPC y del IPC-SAE, sin alimentos y energía, ha fluctuado en torno a 2%, sin mostrar mayores diferencias respecto de lo que proyectamos en diciembre pasado. Como ha sido la tónica en los últimos trimestres, la dinámica inflacionaria ha estado dominada por la apreciación del peso. En el escenario base, la inflación convergerá a 3% en la segunda mitad de 2019, a medida que la brecha de actividad continúe cerrándose y que el tipo de cambio real vuelva hacia sus niveles de largo plazo. Sin embargo, este proceso será algo más lento que lo previsto en diciembre, mayormente por el efecto de la reciente apreciación del peso sobre los bienes transables. Así, para los meses venideros, se proyecta un descenso temporal de la inflación, con una variación anual del IPC-SAE que se ubicará en torno a 1,5% hacia mediados del 2018. En el 2019, la inflación mostrará una aceleración más marcada, retornando a 3% hacia fines del próximo año y manteniéndose en torno a esta cifra durante todo el 2020. La recuperación de la inflación hacia niveles de 3% es coherente con una economía que crecerá en promedio por sobre su potencial durante el periodo 2018-2020, cerrando así la brecha de actividad. Esta trayectoria de convergencia de la inflación a la meta es coherente con que el estímulo monetario se mantendrá en torno a sus niveles actuales y comenzará a reducirse en la medida que las condiciones macroeconómicas vayan consolidando la convergencia de la inflación hacia 3%. Para la TPM, esta trayectoria es similar a la que se deduce de las encuestas disponibles al cierre estadístico de este IPOM. Hacia el 2020, la TPM se ubicará en torno a su nivel neutral, que estimamos se ubica entre 4 y 4,5%. Sobre los riesgos para la inflación, estimamos que estos se encuentran balanceados. Las amenazas para su convergencia de 3% se han atenuado principalmente por las implicancias que el mejor panorama de actividad tiene sobre el proceso de cierre de las holguras de capacidad. No obstante, la evolución del tipo de cambio hará que en los próximos meses la inflación sea menor a lo previsto en diciembre, situación que el Consejo seguirá monitoreando con especial cuidado, dado sus potenciales implicancias negativas sobre la convergencia de la inflación a la meta en el horizonte de política. En suma, tenemos un escenario en que el crecimiento económico está mejorando, la inflación seguirá en niveles bajos por algún tiempo, y la política monetaria seguirá siendo expansiva mientras no se consolide el retorno de la inflación a la meta. Esta convergencia está en parte supeditada a la recuperación del crecimiento, la que será más segura mientras más sólida sea la recuperación de la inversión. Para ello es importante que se mantengan condiciones favorables, incluyendo un sistema financiero eficiente y procesos expeditos de evaluación y autorización de proyectos. También es importante recordar que si bien en el curso del ciclo es posible que el crecimiento de la actividad exceda temporalmente su potencial, un aumento más sostenido requerirá políticas y reformas adecuadas para ello. Particularmente relevante a este respecto será acelerar el crecimiento de la productividad y del capital humano, compensando el efecto de la depreciación del mayor stock de capital y el impacto de la transición demográfica. Estas políticas, sin embargo, caen fuera del ámbito del Banco Central. Por último, es necesario que a medida que la economía vaya ganando tracción,
se recuperen las holguras que permitieron que la política macroeconómica operara contracíclicamente estos años. En particular, un nivel prudente y sostenible de deuda pública, una adecuada capitalización del sistema financiero, un endeudamiento sostenible de los hogares y una sólida credibilidad de la política fiscal y monetaria serán esenciales para enfrentar nuevos shocks en el futuro. Con esto termino la presentación de lo que es el cuerpo principal de este informe. Quisiera hacer notar que este además contiene 5 recuadros que desarrollan algunos temas específicos, como son, por ejemplo, el posible impacto de la reforma tributaria en Estados Unidos. Incluye también un análisis de los factores que determinan el traspaso de variaciones cambiarias a la inflación, el efecto que esto tiene sobre los mercados de capitales, las razones para aumentar, agregar un año a las proyecciones del Banco Central, y eso lo pueden encontrar entonces también en el informe, de manera que complementa la información, el análisis que está contenido en su parte principal. Quedo entonces a su disposición para responder a las preguntas que tengan. Presidente, buenos días. Usted hablaba en la presentación de un punto de inflexión para la economía chilena. Entonces ya podemos dar cuenta de que la reactivación es mucho más robusta de lo que vimos en diciembre, y también preguntarle por estas revisiones que hicieron el lunes al crecimiento económico del 2016 y de enero de este año. Porque igual llamó la atención el fuerte recorte, el fuerte ajuste, también considerando la polémica que hay por otro lado en el tema fiscal por la revisión de algunas cifras. Muy bien. A ver, en primer lugar, creo que es importante destacar que el Banco Central viene anticipando una inflexión en el ciclo desde hace más o menos un año. En el IPOM de marzo del año pasado nosotros incorporamos proyecciones que indicaban que se iría produciendo una recuperación del ritmo de crecimiento durante o hacia fines del 2017 y que continuaría en el futuro. Eso durante algún tiempo fue una proyección, fue una hipótesis, y poco a poco se ha ido manifestando en las cifras. Las cuentas trimestrales que se entregaron el lunes son bastante claras en ese sentido. Muestran que la desaceleración de la actividad fue algo mayor en la segunda mitad del 2016 y primera mitad del 2017, pero que luego la aceleración posterior fue más robusta, de tal manera que el 2017 terminó con una tasa de crecimiento por sobre el 3%, y el primer dato que tenemos para el 2018 también indica un crecimiento en 12 meses del 3,5%. Es destacable en esta proyección o en estas cifras que la recuperación del crecimiento ha sido especialmente notoria en los sectores no mineros, lo cual da una idea de una sostenibilidad importante en el tiempo. Estos datos conducen a un aumento en el rango de crecimiento desde 2,5 a 3,5 a 3 a 4%, como lo acabamos de informar. ¿Por qué se produce este aumento en el rango de crecimiento? Que por supuesto es distinto del que teníamos en el IPOM de diciembre, por lo tanto, evidentemente hay un cambio. Esto ocurre fundamentalmente por 5 razones. Primero, porque tenemos una base más alta de actividad a comienzos del año, producto de la recuperación del ritmo de crecimiento que se fue dando en la segunda mitad del 2017. Entonces eso deja un punto de partida para el 2018 que es más alto que el que teníamos previamente. En segundo lugar, porque hay una mejora adicional en las condiciones externas, que se expresa en un mayor crecimiento de los socios comerciales de Chile. Es así como en este IPOM tenemos un crecimiento promedio para 2017-2019 para esos socios comerciales de 3,7% en comparación con un 3,5% que teníamos en el IPOM de diciembre. También los precios de las materias primas aquí se mantienen. En tercer lugar, por la persistencia del impulso expansivo de la política monetaria.
no podemos entender la recuperación del ritmo de crecimiento sin ligarlo necesariamente también al hecho de que hemos tenido una política monetaria claramente expansiva, que se hizo más expansiva precisamente en la primera mitad del año pasado con las reducciones de la tasa política monetaria en 100 puntos base. En cuarto lugar, una recuperación de la inversión no minera, incluida la inversión en construcción y obras, que parece terminar la caída que venía experimentando esta actividad en el último año y medio. Y por último, una significativa mejora de las expectativas que permite sostener el crecimiento de la inversión y un moderado crecimiento del consumo. Esos son entonces los 5 factores que explican el ajuste al alza en las proyecciones de crecimiento para 2018 y también la razón para que este mayor ritmo de crecimiento se mantenga en los 2 años siguientes que están contenidos en nuestra proyección. Presidente, ¿cuánto plazo tiene el actual gobierno para efectivamente implementar los cambios que usted comentó para mantener el crecimiento sobre el potencial? ¿Y qué espacio, cuánto tiempo se va a prolongar el espacio que hoy entregan las expectativas de los actores efectivamente a las cifras que hoy se están dando? A ver, respecto de lo primero, por supuesto, es el gobierno el que define sus prioridades y la manera, la secuencia de decisiones de política que va tomando. Nosotros aquí simplemente hacemos el punto de que estimando hoy día un crecimiento potencial de 2,5% a 3%, teniendo una estimación de crecimiento tendencial de 3 a 3,5%, y previendo que en la medida que se mantenga la dinámica de la actividad y especialmente de la inversión se vaya aproximando uno al otro, para ir más allá de esto de manera sostenida, no como puntual en un año, se requiere que pasen otras cosas en la economía. Como ustedes saben, nosotros publicamos una separata del IPOM en septiembre, en que analizamos los determinantes de ese crecimiento tendencial e identificamos, por ejemplo, el crecimiento de la productividad como uno de los factores que pueden elevar el crecimiento en el más largo plazo. Ahora, para hacer crecer la productividad hay diversas estrategias, diversas medidas que se pueden contemplar. Eso es, como digo acá, no es materia del Banco Central, pero sí nosotros destacamos en esa oportunidad como uno de los factores que inciden sobre ello. Perdón, la segunda parte. El efecto, a ver, como ustedes saben, nosotros respecto de las expectativas la hemos mirado como un dato cualitativo que no es un determinante fundamental de nuestras proyecciones. Sin embargo, es inevitable ligar el crecimiento que ha tenido la inversión, que comenzó a repuntar, a tener cifras positivas de crecimiento a fines del año pasado y que prevemos nosotros que se mantengan hacia adelante. Sin embargo, siempre entre expectativas y decisiones hay decisiones de inversión, decisiones de consumo, decisiones de empleo, hay otras cosas que tienen que ocurrir. Por lo tanto, haciendo notar que hay una mejora importante de las expectativas, que es bastante probable que haya incidido sobre lo que ha sido el comportamiento de la inversión en los últimos meses, hacia adelante siempre vamos a tratar de apoyarnos en nuestras proyecciones en cifras, en cifras y proyecciones de nuestros modelos que incorporan variables más duras de la actividad. Por ejemplo, nosotros estamos proyectando un crecimiento de la inversión en maquinaria y equipos, entre otras cosas, porque la apreciación del peso ha hecho que las importaciones de maquinarias que correspondan al grueso de ese componente de la formación bruta de capital se van a hacer más baratas y por lo tanto va a haber un incentivo a elevar la inversión en ese tipo de, en ese segmento. De la misma manera, en el caso de la construcción y obras,
la razón para la inflexión que observamos es que vemos que el ajuste que se produjo en la construcción después del boom de ventas inmobiliarias que generó la reforma tributaria fue terminando, y por lo tanto esa caída en la actividad de la construcción que tuvimos durante algunos meses ya se detuvo y ha comenzado a revertirse. Entonces, las expectativas, por supuesto, que ayudan, son positivas a todo esto, ayudan a darle sustento a las proyecciones de crecimiento de la inversión, pero estas además se apoyan en otros elementos que forman parte del cuadro macroeconómico que estamos considerando. Presidente, en el IPOM se citan riesgos de alzas de tasas en el mundo. El bono del Tesoro a 10 años ha caído bastante este año, pero esto no se ha reflejado en general en los activos de renta fija chilenos. ¿Por qué creen que ha sido así y si creen que una fuerte caída de los bonos locales es un riesgo para la economía? Muy bien. A ver, en primer lugar, el ajuste de política monetaria en los países desarrollados es un proceso que va a ocurrir y que ya empezó. En el caso de Estados Unidos, como sabemos, ¿cierto?, la Reserva Federal comenzó a incrementar su tasa de instancia monetaria en el 2016 y lleva ya varios ajustes que se han ido produciendo en el tiempo. Hoy día ¿cierto?, culmina la actual reunión de política monetaria de la Reserva Federal, tendremos algunas noticias en la tarde, los mercados anticipan que habría un alza adicional. En el caso de los otros grandes bloques económicos, la zona euro y Japón, ese ajuste se prevé que va a ser bastante más lento. Está ocurriendo en primer lugar a través de ciertas señales respecto de la evolución de sus programas de alivio cuantitativo, pero por supuesto en la medida que la inflación en esos países vaya convergiendo a sus metas, también se va a ir produciendo esa normalización. Entonces, el que esto vaya a ocurrir es bastante predecible. El tema es a qué velocidad va a ocurrir, en qué medida ese proceso puede diferir de lo que los mercados están esperando y qué efecto puede tener divergencias respecto de lo que son las expectativas de esos mercados. A comienzos de febrero tuvimos, por ejemplo, un movimiento importante en los mercados, producto de ciertas señales que se interpretaron como anticipatorias de un ajuste más rápido de la política monetaria. Ahora, en cuanto a la evolución de los precios de activos en el exterior y en Chile, tenemos que tener claro de que Chile tiene un grado importante de independencia en su política monetaria y en la trayectoria de sus tasas de interés, el rendimiento de sus activos y el precio de algunos activos respecto de lo que ocurre en el resto del mundo. Ese grado de autonomía es mayor para las tasas más cortas, algo menor para las tasas más largas. ¿Qué es lo que hace que tengamos ese grado de independencia? El hecho de que tenemos una política de tipo de cambio flotante. Por lo tanto, las variaciones en el tipo de cambio amortiguan en parte los efectos de cambio en las condiciones financieras externas sobre el mercado local. Entonces, creo que este es un dato importante cada vez que discutimos sobre temas cambiarios, porque no podemos ver el tema cambiario separado de lo que ocurre en los mercados financieros. Presidente, quería volver al tema de la inversión y preguntarle, si bien hay un avance en la proyección con respecto al último IPOM, había ciertos actores del mercado que esperaban que la proyección se elevara aún más. Preguntarle si es que hay algo que pueda hacer que la inversión no avance tan rápido como algunos piensan, o si también está la posibilidad de que haya un avance mayor, como usted señalaba en la presentación. Claro. A ver, como decía hace un momento, nuestras proyecciones respecto al comportamiento de la inversión están fundamentalmente asociadas, o sea, lo que hacemos nosotros es que vamos identificando distintos factores de acuerdo a distintos componentes de la inversión.
a lo que mencioné hace un momento respecto de la inversión en maquinaria y equipos y a la inversión en construcción y obras, se suma el hecho de que estimamos que, de acuerdo a lo que ha sido la evolución en el precio del cobre, el ajuste en la inversión minera también está tocando su fin. Y por lo tanto se abre la posibilidad de reactivación de proyectos también en ese sector. Ahora, lo que tenemos que tener claro para adelante es que la reactivación de proyectos de mayor envergadura va probablemente a operar con un cierto desfase, porque esos proyectos pasan por un proceso de evaluación de impacto ambiental, de evaluación de impacto local en algunos casos, y por lo tanto es un proceso que debería darse con cierta gradualidad. Sin embargo, nosotros no descartamos que la inversión pueda crecer más rápido, y de hecho esa es la razón por la cual para la actividad económica nosotros en el balance de riesgo identificamos un riesgo, entre comillas, al alza, porque efectivamente existe la posibilidad de que la inversión avance más rápido. Sin embargo, nuestro escenario base es algo más conservador en ese sentido, por el hecho de que se basa en estas consideraciones que hacía recién. Presidente, ustedes hablan del gasto fiscal y que esperan que siga una senda de consolidación. ¿Cómo vieron el tema del déficit estructural, que fue más elevado que se esperaba, el tema del ajuste fiscal que se anunció, pero también a la misma vez hay un anuncio de reforma tributaria que podría bajar el impuesto a las empresas? No sé cómo juegan esos factores en lo que ustedes ven que les afecta directamente. Claro, a ver, vamos por parte. En primer lugar, respecto del año 2017, lo que tuvimos al final es que, de acuerdo a la metodología tradicional del balance estructural, hubo un déficit estructural mayor que el que se había estimado y mayor al que se había proyectado en el programa o en los planes del gobierno. Eso significa que en el 2017 la política fiscal fue más expansiva que lo que se tenía previsto y fue más expansiva que el 2016. ¿Ya? Entonces, ese es un primer dato. En segundo lugar, respecto de lo que nosotros suponemos o incluimos en nuestro supuesto trabajo en el escenario base del IPOM, es que primero, para el 2018, el impulso fiscal va a ser similar al que se anunció al momento de presentarse el presupuesto. Y en segundo lugar, que de ahí en adelante la trayectoria del gasto va a ser la que se incluía en el escenario de consolidación fiscal de la proyección financiera de mediano plazo del informe de finanzas públicas que acompañó el presupuesto del 2018. ¿Ya? Ahora, nosotros no incorporamos dentro de este análisis o dentro de nuestro escenario base ajustes que pueda hacer el actual gobierno, porque esos ajustes no se conocen todavía en detalle. Tampoco medidas de carácter tributario. Una vez que se tomen decisiones sobre la materia y especialmente una vez que se emita el decreto a través del cual, de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiscal, el gobierno define su política fiscal para los años siguientes, una vez que esas cosas estén, nosotros las vamos a incorporar en nuestro escenario macroeconómico. Precisamente en ese tema, ¿cuál es el efecto? Usted siempre ha hablado de que incorporan la meta de la autoridad, lo que se ha comprometido. ¿Cuál es el efecto que tiene el que no se hayan cumplido esas metas? ¿Cuál es el efecto que tiene en la política monetaria? Porque no es inocuo, ¿no?, para la política monetaria. Claro. A ver, o sea, respecto de lo que ya ocurrió, respecto del 2017, ¿cierto? Como señalaba hace un momento, el que haya habido un déficit estructural de 2,1% significa que la política fiscal fue más expansiva. ¿Ya? Posiblemente eso haya contribuido algo a la evolución de la actividad económica, pero también sumó
a la deuda pública, ¿ya? Por lo tanto, hay factores que pesan de manera distinta. Hacia adelante, nosotros seguimos manteniendo un supuesto sobre evolución de la política fiscal, que es el que se presentó originalmente en la ley de presupuesto. Ahora, ese escenario, especialmente para el año 2018, ese escenario fiscal, suponía ciertos valores. Pensemos que el informe de finanzas públicas se entregó en septiembre del año pasado. A estas alturas hay varias cosas que han cambiado. Ha cambiado la proyección de inflación, ha cambiado la proyección de actividad, ha cambiado el cierre fiscal del año anterior y por lo tanto parte de esos cambios probablemente son los que tenga a la vista el gobierno para hacer su propia definición. Ahora, ¿cuánto entonces el gobierno pueda cambiar esa trayectoria prevista inicialmente para la política fiscal? No lo sabemos. Cuando lo tengamos lo vamos a incorporar, pero tenemos que tener claro que las magnitudes de variaciones, o sea, y por lo tanto el cambio que éstas generen en el cuadro macroeconómico dentro del cual se formula la política monetaria, pueden ser no suficientemente significativas como para cambiar ese cuadro en el corto plazo. Pero entonces, si contribuyó la política fiscal en algo al crecimiento de la actividad, entonces de no haber sucedido eso, podría haber bajado la tasa de política monetaria y ayudar a la actividad. O sea, nuevamente, esto depende mucho de las magnitudes de las diferencias en el impulso fiscal. Y esto, o sea, ese escenario 2017 es el escenario que ya ocurrió. Si quisiéramos medir el impacto de todo eso sobre la actividad o la trayectoria de la actividad en el más largo plazo, tendríamos que incorporar también el efecto que el mayor endeudamiento tiene sobre ese cuadro macro en los años siguientes. Por lo tanto, estos son ajustes que uno tiene que incorporar dentro del cuadro macro más general y por lo tanto establecer una relación muy directa entre política fiscal y política monetaria no es adecuado. Presidenta, si me puede explicar cómo va la inflación y por qué se recortó a 2,3 la proyección este año. Claro, la inflación, en primer lugar, respecto del IPOM de diciembre, se ha comportado de acuerdo a lo que nosotros proyectamos. Sin embargo, la apreciación del peso que se ha seguido produciendo, estimamos que va a tener un impacto adicional sobre la trayectoria de la inflación en los próximos meses. Por esa razón es que nosotros en el informe anticipamos que las tasas de inflación de los próximos meses, especialmente de aquí a mayo o junio, van a estar algo por debajo de lo que habíamos estimado y que esa inflación baja se va a prolongar por algún tiempo más. Sin embargo, dado que al mismo tiempo las proyecciones de crecimiento están aumentando y por lo tanto la velocidad del cierre de la brecha de actividad va a ser mayor, entonces al combinarlo con este efecto cambiario anticipamos una reversión de la inflación o una aceleración de la inflación que se va a producir especialmente en el 2019 de tal manera de que seguimos convergiendo hacia la meta de 3% en el horizonte de política monetaria. O sea, en otras palabras, vamos a tener una inflación relativamente baja durante algunos meses más, pero luego vamos a tener un repunte que fundamentalmente va a ser generado por este cierre de las brechas de actividad. O sea, en otras palabras, para efectos de la inflación, en este IPOM tenemos el efecto combinado de una apreciación del peso y de un crecimiento mayor con un cierre más rápido de las brechas de actividad. Y por lo tanto, entonces, ese segundo elemento va compensando el efecto cambiario a medida que vamos avanzando en el tiempo. Esa es la lógica del IPOM. Ahora,
como esa inflación va a permanecer baja durante algún tiempo adicional, entonces es que la orientación o el supuesto de política monetaria que está incluido aquí es el de una persistencia del impulso monetario actual durante algún tiempo adicional. En particular, decimos que ese impulso monetario actual se va a mantener hasta que las variables macroeconómicas vayan consolidando un retorno o una convergencia de la inflación a la meta. Y eso implica una trayectoria de política monetaria similar a la que muestran las encuestas que aplica el Banco Central. ¿Qué es lo que muestran esas encuestas? Es una tasa de política monetaria que comienza a ajustarse a comienzos del 2019. Presidente, yo quería preguntarle cómo ve el tema que planteó el ministro del Trabajo de quitar a las AFP el monopolio de la gestión del 10% de cotización obligatoria e introducir más competencia. Bueno, como ustedes saben, el sistema de pensiones no es un tema de competencia del Banco Central. Y la única oportunidad en que nos hemos pronunciado al respecto es cuando se nos solicitó un análisis macroeconómico del impacto en el largo plazo de distintos criterios para el uso de una cotización adicional de 5%. En ese estudio nosotros señalamos que no incluíamos consideraciones sobre la industria de las AFP, sobre los administradores de los fondos, ni otros factores que corresponden a otras dimensiones del sistema de pensiones que no nos competen a nosotros. Presidente, un poco si pudiera repetir el crecimiento, la proyección de crecimiento. Sí, presidente, ya lo dijo usted y los números son elocuentes, pero si le podemos explicar a la gente si este punto de inflexión ya nos está dando cuenta de que lo peor de la desaceleración o definitivamente la desaceleración ya pasó, ahora vamos solo a crecimiento, incluso el doble del año pasado, y cómo esto impacta en la gente, qué pasaría en el mercado del trabajo, podríamos ver qué pasaría con los sueldos, aterrizar esta noticia optimista, no positiva. Claro. A ver. Hay un punto de inflexión primero, ¿no? O sea, como especificar eso. O sea, hay un punto de inflexión que ya se ha producido. Es un punto de inflexión que se produjo a fines del año pasado y que se ha ido manifestando con mayor claridad a medida que vamos incorporando nuevas cifras. Entonces, como decía hace un momento, ya no se trata de proyecciones, estimaciones, modelos, sino que resultados que ya están a la vista. Eso, por supuesto, significa mejores condiciones para la economía y para las personas. Al mismo tiempo, vamos a tener durante los próximos meses tasas de inflación relativamente bajas, que son buenas para el poder adquisitivo de los ingresos de las personas, el poder adquisitivo de los salarios. Por lo tanto, este es un escenario que es positivo en general para el país y para las personas. Por lo tanto, es un momento en el cual pueden empezar a tomarse decisiones que a lo mejor se habían postergado por otras razones. Ahora, esas decisiones no son siempre decisiones de gasto. También pueden significar, por ejemplo, para quienes están fuertemente endeudados, comenzar a reducir su nivel de endeudamiento, refinanciar sus deudas, especialmente porque las tasas de interés que tenemos hoy día, que son históricamente bajas, no van a durar para siempre. Por lo tanto, este es un buen momento también para reducir los niveles de endeudamiento para quienes están más fuertemente endeudados. O sea, solo buenas noticias. O sea, son buenas noticias, sin duda. Ahora, tenemos que ser prudentes también en términos de cómo proyectamos esto hacia adelante. Por ejemplo, usted hacía referencia al mercado del trabajo. Tenemos que tener claro en esto que así como el mercado del trabajo se ajustó en distintas dimensiones durante el periodo de desaceleración de la actividad, es posible que eso también ocurra en el periodo de aceleración de la actividad. Entonces, primero,
el mercado del trabajo tradicionalmente funciona con un cierto, actúa con un cierto rezago respecto de la actividad económica. En segundo lugar, en la medida que vaya actuando con ese rezago, la manera que se vaya ajustando a lo mejor no va a ser necesariamente a través de la reducción de la tasa de desocupación abierta. A lo mejor vamos a ver primero cambios en las horas trabajadas, recomposición entre empleo asalariado y no asalariado, algo de lo cual ya hemos visto. En fin, vamos a ir viendo distintas variables. Y en tercer lugar, no sabemos aún cuánto del ajuste que ha tenido el sistema productivo, del ajuste que han tenido las empresas, involucra también una menor intensidad en mano de obra, porque tenemos sectores que han estado invirtiendo en equipos y sistemas que ahorran mano de obra, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos respecto de las proyecciones para el mercado del trabajo. Y en ese sentido, ¿cómo usted lo que se ha planteado del tema de las vacaciones, de extenderlas de 15 días a 20, de compensarlo eliminando algunos feriados? ¿Es el momento para hacerlo? ¿Es responsable hacerlo? ¿Es correcto hacerlo compensando? Bueno, a ver, nosotros cuando hemos tenido casos en los cuales ha habido una reducción importante de días trabajados, hemos dado ciertos órdenes de magnitud. El año pasado, por ejemplo, con motivo del censo, tuvimos un feriado irrenunciable que se sumó a otros feriados que cayeron dentro de ese mes, dentro de días hábiles, y eso tuvo un impacto sobre la actividad. Ahora, ya respecto de reformas más permanentes sobre las vacaciones, los días feriados, eso ya son temas que competen a la autoridad del Ejecutivo y al Congreso. Lo importante es que al momento de definir esos ajustes, junto con una serie de consideraciones de bienestar de la ciudadanía, también se tenga claro cuáles son sus implicancias económicas. Pero hay que hacer un... No, sí, ya preguntaron lo mismo. Presidente, preguntarle respecto a su visión en torno a las expectativas. Usted nos mencionaba cuáles son los fundamentos, digamos, para estas mejores proyecciones. Dentro de eso están las expectativas. El ministro de Hacienda ha indicado en varias ocasiones de que esto responde en forma importante al cambio en el ciclo político. Me gustaría preguntarle a ustedes qué importancia le atribuyen justamente a ese factor, a cómo influyó desde noviembre del año pasado, cuando ya se conocía más o menos el resultado de las elecciones presidenciales, el mejoramiento de las expectativas para este año, en cuanto a inversión, en cuanto a consumo, por ejemplo. Sí, bueno, a ver, lo que nosotros hacemos es que observamos los datos que van surgiendo sobre expectativas de los agentes económicos. No hacemos un análisis de cuánto han pesado los factores políticos versus otros factores dentro de esto. Más bien lo que hemos tratado de hacer es que más allá de los índices agregados que se publican, como el INSEE y el IPEC, lo que hacemos es mirar a su interior y distinguir, por ejemplo, como lo hemos hecho en oportunidades anteriores, entre aquellas percepciones sobre la situación actual versus las expectativas sobre la situación futura. Entonces, por ejemplo, hicimos notar que había ahí una diferencia, que era el crecimiento estaba, la mejora de la expectativa estaba siendo mayor respecto de las expectativas futuras. De la misma manera, también nos interesa observar qué es lo que nos están diciendo esas encuestas respecto de estimaciones que está haciendo la gente sobre su comportamiento económico. En particular, las preguntas sobre las condiciones para adquirir, por ejemplo, equipamiento para el hogar en las encuestas de consumo, las preguntas sobre la probabilidad de tomar decisiones de inversión en los próximos meses, en las encuestas empresariales, las preguntas sobre inventarios, sobre posibles cambios en las decisiones de contratación a futuro. Entonces nosotros tratamos de seguir esos elementos dentro de las encuestas de expectativas, porque nos ayudan a entender mejor cuál va a ser el comportamiento de los agentes económicos.
La otra parte, digamos, aguas arriba respecto de cómo se generan esas expectativas, es un tema más difícil y en el cual nosotros no nos involucramos. Una pregunta más, presidente. Presidente, disculpe, en el caso de la inversión, ustedes ven crecimiento de 3,6 este año, 4,4 en 2019 y 4 en 2020. Si esto necesariamente va a llevar a una corrección al alza del PIB potencial durante este año, que ahora se mantuvo, ¿y cuál es el efecto que tiene eso en la política monetaria? Es decir, que va a haber más espacio para que la tasa esté más expansiva por más tiempo. Claro. Al proyectar un crecimiento de la inversión que es algo superior al crecimiento de la actividad, nosotros estamos al mismo tiempo suponiendo que el crecimiento potencial se va a ir acercando al crecimiento tendencial que ha estimado el banco. El primero, como decía hace un momento, el banco lo ha estimado entre 2,5% y 3%, el segundo lo ha estimado entre 3 y 3,5%. Entonces, en el fondo, este potencial de crecimiento que en el corto plazo está algo más restringido por la reasignación de factores productivos o por cambios de la productividad, en la medida que se vaya produciendo una mayor inversión, se va a ir acercando hacia ese crecimiento tendencial. A medida que se acerque a ese crecimiento tendencial, entonces, la actividad también debería ir convergiendo a esa cifra y la inflación o la brecha de actividad también debería irse cerrando y con eso irse completando el actual ciclo de política monetaria. Esta es la razón por la cual en las proyecciones de crecimiento nosotros tenemos una cifra algo mayor de crecimiento, un rango algo mayor de crecimiento para el 2019 vis a vis el 2020. O sea, nosotros en el fondo estimamos que durante el 2018 y el 2019 se van a estar cerrando las brechas de actividad y una vez que eso ocurra, el crecimiento se va a ubicar en un rango que va a ser más consistente con el crecimiento tendencial. Presidente, sobre lo mismo, nomás, una sola cosa, que si este año el crecimiento va a ser más impulsado por la inversión que por el consumo. Nosotros respecto del consumo tenemos un ajuste muy gradual en el tiempo. ¿Por qué? Porque el consumo depende del comportamiento del mercado del trabajo y nosotros estimamos que va a tener un ajuste también más bien gradual. En el caso de la inversión hay más espacio para crecer y por lo tanto estamos suponiendo ese crecimiento algo mayor. Ahora, por supuesto, el consumo y la inversión pesan distintos dentro de la demanda interna. El consumo tiene un peso mucho mayor que la inversión, ¿ya? Por lo tanto, eso hace que en el agregado entonces tengamos las cifras o los rangos de crecimiento que acabo de mencionar. Presidente, ¿más vacaciones afectaría el crecimiento? Es que es importante para la discusión. ¿Más vacaciones afectarían el crecimiento? Yo entiendo que cuando se está discutiendo combinar cambios en las vacaciones legales vis a vis los feriados, lo que se busca es equilibrar una cosa con la otra. Yo entiendo que esa es la orientación de las autoridades. Y hay que quitar feriados, hay que equilibrarlo en el fondo, ¿no? Ese es el análisis que están haciendo las autoridades, yo no puedo hablar por ellos. O sea, es una pregunta que corresponde más bien a quienes están discutiendo esa reforma. Pero en términos de crecimiento, de economía del país, ¿es responsable hacerlo compensando feriados? ¿No es necesario que sacar feriados? ¿Cómo lo ve usted? Nuevamente me parece que esa es la lógica con la cual están trabajando las autoridades. De compensar. Muchas gracias. Te da solo